Señor siempre es una bendición. Y hoy quiero iniciar retomando un pasaje que desde hace 2 domingos nuestros hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros nos recordaron. Hace 15 días lo mencionaron, hace 8 días lo mencionaron y lo voy a retomar el día de hoy nuevamente. Quiero que abra la Biblia, abra la palabra del Señor en Mateo capítulo 28. El mensaje del día de hoy se titula ¿Voy o me llevan? ¿Voy o me llevan? Ok, ya, Mateo capítulo 28. ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? ¿Sí estamos todos ahí? Mateo 28. Mateo 28 ya. Ok, 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, le digo que este pasaje lo leyeron hace 15 días, lo leía la hermana Vicky, y lo leían también la semana pasada, y nos hablaron acerca de estos versículos. Y estos versículos son muy conocidos como la Gran Comisión. La Gran Comisión se refiere a una encomienda, a un mandato, a una orden, a una invitación de parte de Jesús que le está dando a los discípulos, pero también a las demás personas que estaban en ese momento ahí, que no solamente eran los 12 discípulos. Y en estos versículos viene una implicación muy interesante en el versículo 19 que dice, por tanto, id. ¿Qué significa ir? ¿Qué significa ir? En la semana estaba platicando con mis hijos y yo les decía, ¿cómo ustedes me imaginan cuando yo ya esté viejita? ¿Cómo ustedes imaginan su relación conmigo cuando yo ya esté muy viejita? Miren, a mí me enternece mucho ver a la gente cuando va con su mamá o su papá viejito y cuando los están ayudando. Cuando van los papás a viejitos ya agarrados de sus hijos y se van sujetando de ellos. Cuando van con sus pasitos pequeñitos y va el hijo adulto o a lo mejor algunos nietos acompañando esos pasitos pequeños. Me tocó en una ocasión que voy con la leche a la Conesupo y hay una delante de mí, yo ya estaba a punto de pasar, pero delante de mí había un matrimonio de personas muy ancianas. Y la señora, es que sélleme mi tarjeta, porque en la Conesupo te tienen que sellar, que estás yendo. Entonces le acercaba a la señora la tarjeta al checador y el señor le decía, ya se la chequé. No, es que chequeme mi tarjeta. Y la señora insistía, ¿verdad? Y pues el señor decía, mire madrecita, pásele, ya le sellé, ahora ¿qué tiene que hacer? Agarre su leche. Y la señora como que estaba un poco confundida, pero iba con ellos su hijo. El punto es que el hijo se pasó, agarró la leche, se fue a pagar, pero dejó ahí a los papás atorados. O sea, en lugar de, a ver, mamá, te llevo conmigo, no, él se pasó, ya estaba pagando en la caja, sale de pagar la leche, mamá, que ya traigo yo la leche, mamá, ya no sé, ya, pero pues él así como, mamá, ¿no? Pero dije, bueno, ¿de quién es la culpa o quién es el responsable de esta situación que se está dando? Pues el hijo que se adelantó y los dejó ahí solitos a los 2 viejitos. Pero al digo que a mí me enternece mucho porque yo me imaginaba que un día va a estar así con mi mamá. Entonces cuando veo esa escena en la calle con alguna persona, con sus papás, yo digo, oh, yo quería eso, yo quería vivir eso con mi mamá. Me tocó solamente unas cuantas semanas de cuidarla arduamente en su casa, pero ya no llegó a esa vejez de a veces tener que limpiarles cuando comen, o se les escurre la saliva, o a veces tener que estar constantemente levantándolos de donde están. Yo quería eso, pero bueno, el Señor tiene sus planes y pues ya no me tocó. Ahora lo veo en otras personas y me agrada verlo. Y entonces yo les decía, les preguntaba a mis hijos, ¿cómo se imaginan que va a ser nuestra relación cuando yo
asunto, voy a hablar de mí. Y los tres coincidían en que decían, mamá, yo te imagino ya viejita yendo a muchos lados. Te imagino estando como mi abuelita en muchos lugares, visitando a las hermanas, estando de aquí para allá, y a lo mejor ni te vamos a saber dónde buscar, pero te vamos a encontrar, porque vas a estar en muchos lados. Y yo me imaginaba eso porque en algún momento a mi mamá así nos pasaba. Cuando mi mamá recién se jubila de su trabajo, era joven, muy joven todavía, y a veces teníamos que estar hablando de, hermana Lupita, ¿está mi mamá en su casa? No, aquí no ha venido. Hermana Alicia, mi mamá fue para allá, no. Y teníamos que estar llamando a todas las hermanas con las que ella se relacionaba, porque mi mamá era de andar de visita o de andar acompañando a muchas ocasiones a las hermanas a hacer sus trámites del banco, de jubilaciones. O sea, ella andaba por todos lados. Y era una de las cosas que no nos gustaba tanto, porque a veces cuando sí la necesitábamos en casa no estaba. Entonces yo digo, bueno, sí me gustaría estar en muchos lugares, pero si me requieren en casa, que pueda estar ahí cuando me necesiten. Todavía ya no llegues. Pero bueno, el punto es de que, te digo, esto se titula Bollo de Suelta. ¿Y qué tiene que ver lo que lo estoy contando con esta cita que leíamos en Mateo? Jesús, en este mensaje, les encarga a los discípulos a que tienen que ir. ¿A qué tienen que ir? Y yo quiero mencionarle que este ir se refiere a tener que moverse. Se refiere a tener que desplazarse de un lugar a otro. Se refiere a tener que tomar una dirección o un rumbo diferente al donde me encuentro ahorita. Si yo veo una ubicación en el Google Maps o en una aplicación de ubicación, ¿qué nos aparece? Normalmente viene con una gotita, ¿verdad? Y nos indica ahí, aquí está el punto, ¿no? Y hay otra forma en que tú ves el panorama de esa ubicación, si la amplías, ya te puede dar si estás orientado al norte o al sur o a dónde vas. ¿No te ha pasado que de repente dices, aquí tengo que llegar y empiezas a caminar? Y dices, ay no, me estoy alejando del punto, es hacia el otro lado, ¿no? Pero la situación de ir de Jesús hacia sus discípulos y a las personas que estaban ahí, dándoles esa encomienda, representaba moverse, representaba direccionarse, representaba tener que ir. ¿A dónde? Dice el versículo, hacer discípulos a todas las naciones. Ya en otras ocasiones nos han enseñado que en el tiempo de Jesús no había naciones como países que como tú y yo las entendemos o las concebimos. Y yo digo, una nación, a veces me voy a país. ¿Qué naciones juegan hoy el partido? Ay, no saben. España y Argentina. Pero en el tiempo de Jesús las naciones no eran países, las naciones eran comunidades, eran poblaciones, eran ciudades, eran familias, porque en el tiempo de los patriarcas en el Antiguo Testamento, cada hombre que formaba su familia y que tenía muchos hijos, y esos hijos se casaban y luego daban nietos y luego bisnietos, se conformaba como una nación. Entonces cuando Jesús dice, tienen que ir a donde hay naciones, y hacer discípulos en medio de ellos, tienen que ir a otros lugares, a otras comunidades, con otras familias, para ser discípulos. Entonces, nos queda claro que cuando Jesús dice tienes que ir, es moverme. ¿Tú crees que quedándome en este punto yo puedo alcanzar a otra familia? Si yo me quedo estático, si yo me quedo fijo en este lugar, ¿puedo conocer a alguien más? Miren, algo muy cómodo es cuando decimos, a mí me gusta mucho estar en casa y no quiero salir. ¿Por qué? Porque salir de mi casa representa cansarme, asolearme. Porque también salir de mi casa representa que si llueve, me voy a mojar. O a lo mejor inclusive representa que me puedo perder. ¿Qué representa salir de casa? Tener que lidiar con otras personas. No, mejor me quedo en mi casa. Me ahorro la fatiga, ¿no? Y es cómodo. O sea, ¿quién no se siente cómodo en su casa? Decir, ay, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hacer nada en la calle. Pero sabes, si no salimos de nuestra casa, nos estamos perdiendo
tu domicilio, no sé cuánto mide tu casa, 200, 150, aunque tengas 2 plantas, ahí te quedas. Y te pierdes de la bendición de poder conocer muchas más cosas. Tenemos que ir, no solamente para conocer. Vayan por favor conmigo a Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este versículo o este pasaje generalmente se aplica mucho a la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es una iglesia que se establece en un lugar. Un ejemplo, nosotros somos una iglesia que está ubicada en la calle 12 de la Colonia Granja, segunda sección, en Ecatepec de Morelos. Entonces somos una iglesia local. ¿Me explico? Porque tenemos una ubicación geográfica. La iglesia allá en Coacalco, que está ubicada en la avenida Niños Héroes, número 38, en el municipio de Coacalco, es una iglesia local, porque está establecida en un punto geográfico específicamente. Si usted ha tomado su discipulado, va a llegar a eso. Pero los que ya hemos tomado discipulado, sabemos que hay una iglesia local, que es en mi zona, cerca de mi casa, tal vez cerca de mi trabajo, tal vez un lugar donde voy a aprender, a crecer, a madurar, a recibir en mi cercanía. Pero también en la clase de discipulado le van a enseñar, le van a explicar, o ya le explicaron y le enseñaron que hay una iglesia, ¿cómo se llama? Universal. ¿Qué significa eso? Que es la iglesia de Cristo en todo el mundo. Yo siempre me he imaginado esto, miren. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por cuántas novias viene Jesús? ¿Por las 18,000 que hay en México? Estoy en una cita, creo que hay más. Estoy inventando ahorita la cantidad. ¿Será porque viene aquí, seguramente aquí en México, y más las novias de Guatemala y más las novias que tiene en Canadá? ¡Ay, qué bárbaro Jesús! Tiene muchísimas, ¿no? Jesús solamente viene por una. Y esa novia está conformada por todas las iglesias locales que hay en el mundo. Y vamos a volver a leer este pasaje entendiendo esto. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta misma novia es llamada o representada también como el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús? Uno. Y en ese cuerpo es donde están repartidos estas obras ministeriales, a donde a uno se les da una encomienda para algo. Entonces, a veces estos versículos engloban mucho a la iglesia local. Los ministerios tienen que establecerse dentro de la iglesia local para que la iglesia local crezca, madure, se fortalezca, para que se edifiquen unos a otros, como dice más adelante. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a veces somos muy celosos en eso y decimos, no, tenemos que trabajar aquí. Tenemos que dar nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores dones, nuestros mejores talentos aquí. ¿Y sabe que eso no es así? Tenemos que aplicar los dones, los recursos, los talentos que Dios nos da para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En todas partes. Yo ya les digo, hay algunos lugares donde todavía no está el cuerpo de Cristo. Pero si yo voy a otro lugar, me voy a Guatemala,
me voy al Salvador, a donde vaya, yo tengo que poner esos dones y esos talentos a servicio del cuerpo de Cristo. Tengo que estar en la disposición de servir a la novia del Señor, en donde quiera que sea. Y mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tiene la bendición y la oportunidad de salir a otro lugar y encontrarse con una iglesia cristiana, encontramos familia, hermano. O sea, gente que nunca conociste, ni siquiera por llamada telefónica, que no es tu pariente, que no son consanguíneos, que no son hermanos y primos y tíos, no. Tú vas a otra iglesia en otro estado de la república, en otro poblado, te presentas como hijo de Dios, yo soy cristiano, y te reciben bonito, te reciben bien, porque somos parte de la familia de Cristo. En una ocasión me encantó, yo ahí por primera ocasión dormí en estas colchas y esos almohadones que salen en televisión, que anuncian mucho. Yo dije, ay, sí sirven, uno sí descansa. Llegamos a esa casa, me encanta porque el hermano dice, no, ya le dije a mi hijo que no va a dormir hoy en su cuarto, se lo voy a dejar a ustedes. Nos dejó el cuarto del hijo, pero no estancó. Yo, qué pena, porque esa vez llevaba a una de mis hijas, no voy a decir quién, pero llevaba a una de mis hijas muy pequeñita que se hace pipí. Yo decía, ¡ay, cómo! Entonces, o sea, empiezo a sentir en la madrugada que empieza y pues me levanto, la despierto y vete al baño, y pues en la madrugada tuve que enjuagar ahí la sábana y tratar de secarla lo más que pudiera. Había una secadora, gloria a Dios, en la habitación. Dije, bueno, ya. Pero los hermanos nos ofrecieron lo mejor que tenían. Hay ocasiones donde nos ha tocado que nos dan los dormitorios de los papás, de los hermanos. Eso nos pasó en San Luis Potosí, íbamos con unos pastores allá. Y los pastores, ustedes se quedan en nuestro cuarto, sus hijos también, estaban los niños todos chiquititos, pero llevábamos sleeping. Y nuestros hijos ya llevaban la idea de que iban a dormir en el sleeping, y eso era emocionante, era como ir de campamento. Entonces, hermano, no se preocupen, mire, traemos sleeping. No, la habitación, ahí están las camas, hermano. Y los niños como que, yo quiero dormirme en el sleeping. Y yo, bueno, gracias, hermano. No le despreciamos la habitación. Mi esposo y yo dormimos en la camotota y los tres chamacos en el suelo en el sleeping. Algunos amanecieron abajo de la cama porque entre que se movían terminaron abajo de la cama. Pero la gente te ofrece lo mejor que tiene porque es parte de la familia de la fe. De verdad, si usted no lo ha experimentado, pues experiméntelo. ¿Qué tiene que hacer para vivirlo? Ir, salir, moverse. Si usted no va, si usted no se mueve, no lo va a poder experimentar. Y solamente van a ser historias que yo le estoy contando. Aquí en Efesios nos vuelve a decir ahí que es para perfeccionar a los santos. Mire, la iglesia, hermanos, nosotros como iglesia local, somos un lugar donde venimos a aprender para madurar. Ahorita oraba mi esposo, ¿verdad? Tenemos al hermano al lado para crecer, para fortalecernos, que podamos crecer juntos, ¿verdad? En la fe, en el amor, en la paciencia, que podamos crecer en la bondad, en la misericordia, todas esas cosas, todo el fruto del Espíritu Santo, todas las características de Jesús, de la perseverancia, del ánimo y del amor, tenemos que aplicarlas y practicarlas en la iglesia local, pero no son exclusivas para la iglesia local. Tienen que ser también practicadas para la iglesia universal, a lo que quiera que vayamos. Y sabe que no solamente para la iglesia, tenemos que compartirlas y que practicarlas a donde quiera que estemos en el mundo, aunque no haya iglesia, aunque no haya hermanos, aunque no haya ni un pedacito de la novia de Jesús. Tenemos que dar eso que hemos recibido de gracia de parte de Dios y darlo a otros que tienen la necesidad de recibir aquello que usted y yo tenemos, que usted y yo ahora conocemos, que usted y yo ahora hemos experimentado en nuestras vidas, que usted y yo sabemos, y que Dios y Jesús y su Espíritu Santo nos dicen: ven, ven. Si me quedo en mi casa, en la comodidad de mi hogar, en la seguridad de mi casa, detrás de las puertas,
estoy dando lo que yo he recibido del Señor. No estoy compartiendo lo que yo ahora conozco de Dios. No estoy hablando con nadie acerca de Jesús. No estoy haciendo discípulos. ¿Dónde se hacen discípulos, hermanos? Los discípulos se forman. Y no solamente son exclusivos para hacerlos en la iglesia porque damos un curso de discipulado. No. Los discípulos los hacemos cuando yo estoy trabajando y mis compañeros de trabajo ven que yo tengo fe. Donde estoy en la escuela y estoy haciendo una tarea o voy a hacer un examen y mis compañeros ven que tengo paz. Donde voy a la calle y voy confiado en que Dios provee. O pasa alguna situación y yo tengo mesura y tranquilidad y en medio de eso todavía me puedo acercar a ayudar a alguien. ¿Sí entendemos? Solamente yendo es que podemos comprobar esto. Es solamente viendo que yo puedo aplicar y poner en práctica todas aquellas cosas que yo he recibido de parte de Dios. Pero si yo me quedo aquí, en el punto donde estoy, si yo me quedo solamente adentro de mi casa, es más, si yo solamente me quedo en mi iglesia local, estoy desaprovechando todas las oportunidades en las que Dios puede usar mi vida para compartir con otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver desde el 14, dice, mas también, si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿cuándo? Siempre. Están siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con pleito, con división, con una actitud para avergonzar a otros. No, dice que con mansedumbre. ¿Sí estamos ahí? Primera de Pedro 3. Porque veo que me voltean a ver así como que no es así tan. ¿Sí? ¿O está en segunda de Pedro usted? Otra vez, me voy a dar lectura al 15. 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos los que estamos aquí, a ver, voltea a ver a todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí ya conocemos de Jesús. Creemos que Cristo murió en una cruz y nos salvó, ¿sí o no? Creemos que a través de ese sacrificio y el derramamiento de su sangre hemos sido perdonados y limpiados. Sabemos que Dios existe y que su Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí o no? ¿Lo saben? ¿Qué defensa puede presentar usted delante de alguien de aquí si todos conocemos lo mismo y creemos en eso? ¿Cómo podemos defender eso que conocemos de Dios entre los que estamos aquí? No, porque ya todos conocemos de eso y tenemos la fe de que así es, ¿sí o no? ¿Dónde es la oportunidad para defender nuestra fe? ¿Dónde? Afuera, donde nos vamos a encontrar con gente que dice, Dios no existe, eso de Jesús es un mito. Ay, Jesús, ¿cómo que murió en la tierra? Todavía están ahí sus huesitos enterrados en la tierra. Sí, Jesús fue un maestro, pero eso que sea Dios, no. Es donde nosotros tenemos que defender lo que creemos. Oye, sí, es eso lo que tú dices, pero esa no es la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que presentar nuestra fe con aquellos que no creen, con aquellos que todavía no conocen. Aquí no, hermanos, entre nosotros no, eso se hace afuera. Eso se hace donde la gente todavía no conoce a Cristo, donde todavía no ha sido revelado esa obra de Jesús, donde todavía no le han dado la oportunidad a Dios de que venga y transforme sus pensamientos y su corazón. ¿Sí entendemos? ¿Dónde podemos encontrarnos a esas personas? ¿Dónde?
Dicen allá afuera, ¿pero afuera en dónde? ¿Dónde? En la escuela, en el trabajo, con los vecinos de mi calle, con la gente que está ahorita ahí en el tianguis yendo de compras. O sea, es afuera de la iglesia. Y Dios nos encarga, y Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios establece ministerios para que esos dones y esos talentos no solamente los hagamos exclusivos para dentro de la iglesia local, no solamente nos los da para que los pongamos en práctica en la iglesia universal, Dios nos los da también para que los pongamos por obra en cualquier lugar donde los encontremos y podamos mostrar y defender aquella fe que tenemos delante de los que todavía no creen. Pero dice que no es completo. ¿Cómo dice ahí? Que tiene que ser con mansedumbre. ¿Qué implica la situación de ser una persona mansedumbre, una persona mansa? Una persona tranquila, una persona amable, una persona que no se precipita, que no obliga al otro, que no lo presiona. Tranquilo, algún día. Nuestra labor es compartir, hablarle, mostrarle, llegar a su vida. Con amor, con amabilidad, con respeto. No como dice la gente, ay no, cada quien su religión, por eso aquí nos respetamos, por eso tú no me digas nada y yo no te digo nada. No, ese no es el respeto que Dios nos pide que tengamos. Si yo voy a hablarle acerca del evangelio, tiene que ser con amabilidad, con amor, con servicio. ¿Sí entendemos? Es la manera en que Dios nos dice que tenemos que presentar el evangelio, en defensa de este evangelio que hemos conocido y creído delante de la gente que todavía no cree. Ahora, fíjense bien, para que yo lleve esas enseñanzas, para que yo lleve esas cosas a esas personas que ustedes dijeron dónde las puedo encontrar, tengo que ir, tengo que moverme. Porque gloria a Dios cuando el Señor nos trae gente nueva. Y decimos, bueno, pues ya llegó aquí, pues le abordamos y le compartimos. Pero mayormente vamos a encontrar más gente allá afuera de la iglesia. Y tenemos que desplazarnos, tenemos que movernos, tenemos que ir a donde esa gente está. Si no, no va a pasar nada. Ayer me encantó porque estuvimos en el evento de mujeres. Y la pastora Priscila, que fue la que compartió, dio varias frases y yo dije, esa la voy a ocupar para mañana en la predicación. Ya tenía la predicación, pero ayer que la escuché dije, híjole, la voy a tener que probar para mañana. Porque ella hablaba un poquito acerca del movimiento de emprendimiento, de negocios, pero hubo esas frases que se las voy a mencionar y dice, la estática roba la bendición. O sea, el quedarse fijo, el quedarse inamovible, roba la bendición. Le voy a dar la oportunidad de pensar rápido. ¿Qué seres humanos, qué seres vivos no se mueven? ¿Qué seres vivos permanecen? Las plantas. Las plantas, los árboles se quedan ahí. Ayer una señora, una persona, fue a hablarnos acerca de las plantas y nos decía, es que las plantas te transmiten muchas cosas, hay que hacerlas partes de la familia. Y yo decía, uy, en mi casa tengo muchas plantas llenas de unas pobrecitas, tengo que amarlas y darles cuidado. Pero las plantas son el único ser vivo que no se mueve, y eso entre comillas, porque sí tienen movimiento. No lo vemos porque no está desplazándose 10 centímetros, 1 metro cada vez, pero sí se mueve, sus raíces crecen, el tronco se ensancha, las hojas se mueven con el viento, o sea, sí se mueven realmente, pero no se desplazan de un lugar a otro, a menos de que las saquemos con todo y raíz y las trasplantemos a otro lugar. Pero de ahí afuera, todos los demás seres vivos se mueren. Llámese gusano, llámese bacteria, llámese pájaro, llámese lo que sea, todos se mueven. Algunos volando, algunos nadando, algunos caminando, algunos arrastrándose, pero todo se mueve. Mire, voy a contar una anécdota, es un poquito triste. En la iglesia de Coacalco había un hermano que se llamaba José Luis. Él enfermó de manera muy delicada de diabetes. Tuvieron que amputarle primero un pie. Y llegó el momento de que ese pie no fue suficiente y después le amputaron a la rodilla.
Y después no solamente fue sexualidad, sino después se fueron con la otra. En su casa era una casa, ahí en los edificios de San Rafael tienen pasillos muy angostos y aparte con los muebles que tenían, era imposible una silla de ruedas, o sea, no había posibilidad, ni siquiera una andadera o algo donde él pudiera desplazarse en su casa. Entonces, ¿qué hacía él? Se arrastraba. Cuando él me contó esa anécdota en su vida, porque hoy una vez estaba platicando con él y después me tuve que arrastrar y ahí aprendí que me podía arrastrar. Hace algunos años Ilse tuvo un accidente, ¿verdad? Hermana Ángeles, estábamos para la reunión de mujeres y llevaba a Ilse en la bicicleta y en un tope, pues obviamente brincamos en la bici y se le mete el piecito en la llanta y se raspó todo el tobillito. Llegué a la iglesia así, Ilse llorando y la herida y fue un día bastante arduo ese día. Yo tuve que dejar la bici encargada con alguien ahí en un puesto. La cosa es que tuvo esguince y aparte la herida, ¿no? Y dejarla quieta así, dice, no te muevas. Y se quédate aquí, está lastimado tu pie. Pues ella implementó el, no me quiero quedar aquí, tengo que moverme. Entonces arrastraba, tenía que moverse, porque si quería algo, pues iba a donde estaba eso que ella quería. Y bueno, tuvo su temporada donde se arrastraba. El punto es que todos nos movemos. Aún gente, no sé si te ha tocado ver gente que solamente es tronquito, pues usan unas patinetas y ahí se mueven. O sea, no a menos de que de plano estés parapléjico y no te puedas mover, pero aún los ojitos se mueven. Jesús nos invita a que tenemos que ir, hermanos. Pero a veces como iglesia estamos muy aquí, muy cómodos, muy estáticos, muy fijos, muy inamovibles, como si fuéramos árboles. Sí, la palabra del Señor nos habla a veces y nos compara como si fuéramos árboles. Ahorita lo leíamos, como esos olivos. Pero sabes, no es la única cosa en la que Dios nos ve como personas, porque también nos habla y nos dice, sean como las hormigas, ¿sí o no? Hay en Proverbios, hay varios pasajes, pero dice, mira, como una hormiguita. ¿Sabes qué distancias recorre una hormiga diariamente? Kilómetros para conseguir alimento. Y ya que consigue alimento, hay que regresar a casa. Una cosita así. Un día me preguntaba Ian, ¿cuánto me tomará una hormiga llegar de aquí a allá? O sea, la verdad no sé. Habría que tomar el tiempo, cuánto le lleva a recorrer un metro y ahí ya podríamos calcularle. No lo hemos hecho, vamos a hacerlo. Pero ellas caminan. Y si se encuentran un obstáculo, lo rodean. Imagínate esa cosita. Pero logra alcanzar su objetivo. Y tú y yo, que el Señor nos da la oportunidad de tener todo nuestro cuerpo físico para podernos mover, para podernos desplazar, estamos muy quietos. Mire, yo siento un tanto de nostalgia o tal vez hasta tristeza cuando la gente dice, por ejemplo, a lo mejor vamos a dar referencia de un lugar. Oiga, estoy buscando tal tienda. ¿Cómo me voy? Ah, mire, de aquí es que nada más conozco de este lado, hacia allá nunca he ido. Usted le da referencia, mire, rumbo a Indios Verdes, o rumbo a Satélite, o rumbo a Jaltengo. Es que no conozco, porque no, es aquí. Ahora que estamos entregando los volantes para el evento de Pico, mire, en las torres, ¿cuáles torres? Porque hay dos, ¿no? A la 1, pero no hay diferencia, ¿eh? En el mapa dice Avenida Las Torres, pero no dice Torres 1, Torres 2, no dice eso. Pero bueno, la gente nos pregunta, ¿cuáles torres? Ah, mire, las torres acá que está antes de llegar al semáforo, como le está Cobre. Es que allá nunca voy, siempre me muevo aquí en la avenida. ¿Sabes? De todo lo que se están perdiendo, llegaron a las torres. De todo lo que se está perdiendo la gente a veces por no cruzar un poquito el límite de su municipio, de su colonia. Hermanos, hay gente que no sale de su calle, de su cuadra. Es de la tienda o a la escuela al trabajo, pero como está cerquita porque vende en el local de enfrente, y toda su vida se mueve ahí. Imagínense, años solamente en esa zona. No conoce más allá. No conoce otra cosa. Oye, ¿has visto una planta como estas? No, en calle no hay plantas, no hay árboles. No conoce otro. Sí nos damos cuenta de eso. No solamente el poder
si nos quedamos en el mismo lugar toda nuestra vida. Vamos otra vez allá a 1 de Pedro 3:15. Están siempre preparados. Esa palabra de siempre, hermanos, es siempre. Es como cuando decimos nunca. Nunca me has ayudado, y qué exageración, ¿no? Es que siempre me has tratado mal. Siempre. Pero aquí la palabra dice siempre tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se nos va a presentar la oportunidad para poder bendecir, para poder enseñar, para poder guiar, para poder defender esa fe que tenemos en Jesús. Por eso es importante que siempre estemos preparados. Entonces, cada vez que nosotros venimos aquí a la iglesia, nos estamos preparando cada reunión con lo que escuchamos, con lo que recibimos, para que cuando salgamos fuera de la iglesia estemos listos y estemos preparados. No es válido que usted diga, es que yo no sé, es que me hace falta conocer. Sí, a todos, incluyéndome, nos hace falta conocer muchas cosas, pero con lo que usted ya sabe acerca de Jesús, con lo que usted ya ha vivido acerca de su relación con Dios, usted puede compartir. O sea, tiene mucho usted que puede hablar y compartir acerca de Jesús, porque lo ha experimentado en su vida, porque lo ha vivido. Aunque sea la primera vez que viene y escucha el mensaje, ese mensaje que escuchó es suficiente para poderlo compartir. Entonces, ¿qué tantas cosas no usted ya tiene para poder compartir con otros? Ya está preparado, ya está preparado. El Señor no nos pide que seamos los doctores, los letrados, los ingenieros para poder compartir de Él. Simplemente nos dice, conóceme, ¿ya me conociste? Dame a conocer a otros. Así de fácil. Solamente tenemos que ir, movernos. Hay bendición cuando hay movimiento. Fue otra frase la pastora Priscila. Hay bendición cuando hay movimiento. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, por eso le ponía el ejemplo de la naturaleza. Todo se mueve, todo. El único momento, los únicos tiempos donde algo de la naturaleza se queda un poquito quieto, y no inmóvil, un poquito quieto, ¿sabe cuándo es? En las épocas de reproducción. Porque es el momento de hacer casita para los bebés. Porque es momento de buscar el lugar especial donde vamos a poner los huevos. Es el único momento donde hay un poquito de quietud. Pero una vez rompiéndose los huevos, una vez teniendo los hijos y ya estando creciditos, hay que moverse. El ser humano es el que, ay, cómo nos pesa, cómo nos cuesta trabajo desarraigarnos o desenraizarnos de los hijos. Porque los queremos siempre aquí, cerquitita de nosotros. Pero eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico que toda la vida vivamos así como mueganitos con nuestra familia y con nuestros hijos. No es bíblico. Dios nos dice, ok, es un tiempo donde lo tienes que criar, lo vas a amamantar, le vas a enseñar, lo vas a instruir, lo vas a guiar, pero tiene que llegar un momento donde ese hijo o esa hija tiene que cumplir el propósito por el cual yo lo hice. Y un día tal vez me lo tengo que llevar unos metitos más lejos de tus brazos. Tal vez va a vivir enfrente de tu casa. Tal vez va a vivir en el otro estado de la república. Tal vez me lo tengo que llevar a otro país. Pero suéltamelo. Ah, no, pero hijo, hija, te voy a construir un cuarto. Mira, ya desocupé donde teníamos la biblioteca. Ahí puedes vivir con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Hermanos, no es correcto, no es bíblico y no es bendición. La bendición solamente surge cuando nos movemos. ¿Queremos ver esas cosas sorprendentes de Dios? Tenemos que movernos, hermanos. Si no se está perdiendo, me estoy perdiendo de muchas cosas, porque también yo soy consciente de que aunque ando de aquí para allá, me hace falta moverme más. Hay dos formas de movernos. ¿Está listo? La primera
Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pareciera como una pregunta que se le salió de la boca de esas cosas. La dijo de las cosas que una vez piensa, pero no solamente las está pensando, sino que en su pensamiento las decimos, ¿no? Ay, se me salió, ¿no? Y como si Dios hubiera estado así, ay, nadie está aquí, nadie me ve, nadie me escucha. ¿A quién enviaré? ¿Quién va a ir? Pero ahí estaba Isaías de Bequeche, ¿no? Y escuchó de casualidad la pregunta que hizo Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. No fue una pregunta que Dios le hiciera personalmente. Oye, Isaías, necesito hacerte una pregunta. Yo necesito enviarlo, ¿estás dispuesto? No. Fue una pregunta que venía de la preocupación de Dios, que venía de una necesidad. ¿A quién voy a enviar? ¿Aquí quién está listo? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién querrá? Y dice Isaías: yo. Entonces la primera forma en la que nosotros podemos ir es con una actitud voluntaria. Señor, ¿hace falta? Yo voy. Señor, ¿se necesita? Aquí estoy presente. Señor, no hay nadie, yo me apunto. Pero a veces queremos que siempre mencionen nuestros nombres, el pase de lista. ¿Si estás lista? Ay, no, como no me mencionan, por eso Yolanda no fue. Y a veces Dios está ahí queriendo, ¿quién va? ¿Quién puede? Que haya en nosotros esa disposición voluntaria para decir: Señor, yo voy a donde nadie quiere ir, porque hace un calor. Yo voy porque nadie se quiere mojar porque está lloviendo. Yo voy porque qué terrible hacer algo ahí en los escombros. Seguramente nos vamos a encontrar muertos. Ay, no, qué miedo. Señor, yo voy. En una ocasión, cuando se dio la primera inundación a nivel nacional allá por Guerrero, se desbordaron ríos y por ahí, una cosa terrible. Yo me acuerdo que dije: ¿por qué no vamos? ¿Por qué no organizamos y vamos? Porque acabamos de terminar un curso que nos enseñaron, no recuerdo el nombre del curso, pero era de atención emocional. Entonces esa gente necesita apoyo emocional porque perdieron casas, perdieron familia, están en crisis. ¡Vamos! Y yo dije: bueno, pues nos organizamos todo el grupo que estuvimos en ese curso. ¿Pero qué creen? Que me dijeron no, porque la gente no tiene tiempo, porque la gente tiene trabajo, tiene su familia, no podemos ir, no podemos organizarnos. Y dicen: no se trata de irnos un año, vámonos un fin de semana. ¿Y sabe qué hice yo? Me conformé con esa respuesta. Y dije: no, si está difícil, o sea, ¿quién va a poder ir? No, y empezando por el recurso, ¿quién tiene el dinero para pagar el pasaje para irnos allá a Guerrero? Y yo lo tengo. Y no, pues sí, y me quedé estática. Me quedé en la comodidad. Me quedé conforme con esa respuesta, pero creo que era Dios el que nos estaba diciendo: ustedes tienen que ir, y no fuimos. Entonces la primera cosa en la que nosotros tenemos que estar dispuestos para ir es una actitud voluntaria. No esperar a que me digan: tú ve. No, Señor, si nadie va, yo voy. Si nadie puede, yo voy. Si nadie quiere, yo voy. Disposición y disponibilidad. Y Dios mira esa actitud. Dios mira esa respuesta. Es responder a una necesidad. En este caso Isaías respondió a una necesidad que Dios veía, que Dios tenía. Oyó la voz de Dios ante una necesidad real.
vemos aquí otra necesidad. Versículo 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús veía la misma necesidad. Hay pocos que quieren, hay pocos dispuestos. Tenemos que pedirle al Padre que mande más obreros. Hay muchos lugares, ya lo estuvimos escuchando en los domingos anteriores, y no necesitamos irnos a otro continente, en nuestro propio país. Hay muchos lugares que no adoran al Señor porque no le conocen. Una necesidad real en nuestra propia nación. Que sí hay dificultades porque son los estados donde mayormente se concentran los grupos narcotraficantes fuertes o los que dirigen. No tenemos narcotráfico aquí, o sea, no nos hagamos que no sabemos. Hay narcotráfico en Ecatepec, hay narcotráfico en Pacato, hay casos de secuestro. O sea, no estamos de, ay, no para allá, no, porque me dan. Aquí los tenemos. Entonces, no creo que sea tan diferente en esa situación de seguridad. Ya lidiamos con ellos. Seguramente, a ver, mi vecino, el que me venía a comprar tamales todos los días, ese, con el que me subí en la combi. Pero hay esa necesidad. Y decía Jesús, necesitamos más obreros. Y la necesidad sigue estando todavía en nuestros días. No solamente por el tiempo de Jesús, de ser a la gente dispuesta. Todavía en nuestros días viene Dios y dice, faltan obreros. La mies es mucha, el campo ya está listo, solamente hay que ir a tocar un poquito, solamente hay que ir a mencionar, solamente hay que ir a dar un abrazo, pero faltan obreros, hombres y mujeres dispuestos para que hagan lo que yo les encargué hacer y ser discípulos. La otra forma dentro de esta misma actitud voluntaria es decirle sí a Dios cuando Él nos envía. En el caso de Isaías veíamos que Dios no lo envió, Dios simplemente lanzó ahí una pregunta. En el caso de Jesús, igual aquí no están viendo a nadie, pero sí reconoce la necesidad y se las hace notar a los discípulos. Oigan, chicos, hacen falta obreros. Pero ¿qué pasa cuando Dios es el que envía? Vámonos por favor a Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí Isaías ya decía, sí, Dios me envió. ¿Y cómo fue la respuesta de este hombre al envío de Dios? Ok, tú me envías, yo voy. Estoy dispuesto. Tú me envías, yo acudo a esa petición tuya. Lucas capítulo 4, versículo 18. Es ahora Jesús recordando este mismo pasaje de Isaías. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y les dice Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Ese enviado de parte de Dios era el mismo Señor Jesucristo.
Dios me envió para sanar a sus quebrantados. Dios me envió para dar libertad a los cautivos. Dios me envió a sanar a los enfermos. Dios me envió. ¿Y cómo respondió Jesús? Con obediencia y disposición. Es decir, yo voy. Te obedezco. Y es esa misma invitación que se aplica cuando Jesús le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Es una invitación, ¿saben? Sí se ha implicado mucho que esta gran comisión es un mandato. Pero, ¿saben? Yo quisiera que nosotros lo veamos como una invitación de Dios, en la cual nosotros estamos dispuestos a aceptar, en la cual nosotros estamos dispuestos a decir: sí, yo quiero participar, sí, yo quiero ir, sí, yo voy a ser discípulo, sí, yo voy a compartir, sí, yo voy a sanar también en tu nombre, Jesús, sí, yo voy a hablar de tu evangelio, sí, con una disposición de nuestro corazón de manera voluntaria. Ananías, ahí en Hechos capítulo 9, Dios le dice: mira, tienes que ir, porque hay un hombre al que yo he escogido para que me sea de testimonio a los gentiles. Al principio Ananías le dijo: híjole Dios, pero es que ese hombre dicen que persigue a los cristianos, persigue a tu iglesia, ¿me estás mandando a que vaya con él? Sí, exacto, Ananías, con él te estoy mandando, porque yo estoy haciendo ya mi obra. Ok, Dios, pues ahí voy. Aceptó la invitación de Dios para ir a toparse con un hombre que era temible, que era una persona a la que los cristianos le huían en ese tiempo. Segunda forma en la que podemos ir, ok, ya dijimos que voluntariamente, sea que Dios directamente nos hace la invitación de ir y ser enviados, o sea que lo hace de manera así como: a ver, a que le quede el chaleco, que se lo ponga, ¿no? La otra forma en la que necesitamos ir, o podemos ir, o algunos van a ir, o algunos vamos a ir, es con un empujón obligado. Porque no nos queremos mover, porque estamos muy tranquilos, o muy cómodos, o muy seguros, y decimos: ay, no, qué flojera, aquí estoy bien. ¿Para qué me canso? ¿Qué pasó con Jonás? Todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Un hombre a quien Dios le dijo: tienes que ir a Nínive. O sea, hubo instrucciones claras de parte de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? No solamente no le dijo a Dios: no voy a ir, no quiero, no, sino que se fue al lado contrario. O sea, él estaba totalmente en un total desacuerdo con Dios, y él no solamente no estaba acercando, sino que fue al lado contrario. ¿Pero qué terminó sucediendo? No, Jonás, híjole, quisiera que lo hubieras hecho con toda tu voluntad, con toda tu disposición, con todo tu deseo, pero yo necesito que tú vayas. Yo te escogí para que tú vayas. ¿Y qué crees? Vas a ir. Y ahí tu barquito te van a echar al mar. Y ahí en el mar te va a guardar un pez en su boca. ¿Y qué crees, Jonás? Que ese pecesote te va a sacar en la tierra en la que yo te estoy mandando que vayas. Y fue. Todavía con quejas el pobre Jonás, y haciendo sus berrinches y diciendo: ay, bueno, es que yo sabía que tú los ibas a perdonar, y luego ¿por qué no me estaba dando la sombra y secaste la planta? De manera obligada. Cuando Dios determina y decide algo, cuando Dios establece algo conforme a su voluntad, ¿qué crees? Va a suceder, porque va a suceder. ¿Estemos de acuerdo con ello? No. Si Dios ya dijo algo y ya lo estableció así, va a suceder. Aunque nos resistamos, aunque no queramos, aunque le demos la espalda. Porque la voluntad de Dios, que dice la palabra, es perfecta. Y cuando Dios dice así va a ser, es porque así va a ser. Moisés, Dios escoge a Moisés. Mira, Moisés, yo necesito que tú vayas al faraón y liberes a mi pueblo. Pero es que yo no soy capaz, yo no puedo, yo no sé. A ver, Moisés, te estoy mandando. Yo me voy cargando.
aunque no quieras. Y todo. Entonces, o vamos de manera voluntaria, o vamos porque vamos con un poquito de motivación de parte de Dios. Y mira, a veces las motivaciones o los empujones para ir van a venir de diferente forma. A veces Dios va a utilizar personas que van a ser movidas para enviarnos. ¿Qué pasó con Pablo? Dice que están reunidos, están orando, llega el Espíritu Santo y les dice: apártenme a Pablo, apártenme a Bernabé para la hora que yo los he llamado, y me los van a mandar y los van a enviar a la hora que yo ya tengo planeada para ellos. Entonces, a veces vamos a tener que ser movidos o enviados por alguna persona que nos dice: tú tienes que ir, te toca, y te empuja, ¿no? Ya dice: ¿quién quiere participar? Y nadie, hasta agachamos la cabeza, que no nos escojan, y al papá le ella quiere, y nos empujan, ¿verdad? A veces no son personas, a veces son las circunstancias las que nos hacen mover. Una situación complicada que vivimos, una necesidad económica, una enfermedad que nos dice ya el Señor: yo quiero que vayas y veas a esa persona que ha estado enferma, y yo quiero que le digas, pero no vamos, y no vamos, y te enfermas tú también. Y al rato, ¿qué crees? Que te la topas en el consultorio, o más grave, te la topas en el hospital, en una cama esa persona y en la otra cama tú. Y ya te tuvo que mandar el Señor en esa circunstancia, porque tenías que hablarle a ese que no quisiste ir en su momento, de manera obediente, de manera voluntaria, y Dios te tiene que llevar en circunstancias difíciles para que te encuentres con esa persona y le hables. Y ahora están ahí en el hospital y dicen: ay, no, es que ¿por qué estamos de aquí? Porque ella no quiere, me visita y no me deja, y ya guarda la comida y no me dejan dormir, y estamos desperdiciando el tiempo por el cual Dios nos llamó a estar en esa cama al lado de esa persona, porque teníamos que hablarle. Entonces, a veces Dios tiene que mover situaciones y circunstancias para movernos. A veces las circunstancias son porque te corren. Ya no te queda aquí, cárgate, vete, llévate tus cosas. Ya no, aquí en este trabajo ya no sirve usted. Ya, váyase en este trabajo. Lo te corren laboralmente. Y yo, ya, es que me corren. Ya no tengo el ingreso, ¿no? Y sufrimos. Pero a veces Dios tiene que utilizar este tipo de estrategias para movernos. Porque si no sucede así, Dios no te puede dar la bendición que viene. Y al rato viene un mejor trabajo, al rato viene una mejor oportunidad, al rato viene un tiempo de paz que no podías vivir si estabas en el mismo lugar donde has permanecido tantos años. La bendición, yo te decía hace rato, la bendición no viene en lo estático. La bendición no llega de parte de Dios si estamos inmóviles. La bendición de Dios no fluye si estamos quietos, si no tomamos acción, si no tomamos decisión, o lo hacemos voluntario, con obediencia a lo que Dios nos está diciendo, o Dios va a tener que recurrir a unas instancias para obligarnos a movernos. Cuando Dios recurre a estos empujoncitos, sea que sea a través de personas, de circunstancias, de necesidades, sea como sea, Dios te cuida, Dios te respalda. Dios no te va a llevar a hacer algo donde Él diga: vaya, ya te empujé, pues ahora mételas tú solito. No. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A ver, Abraham, tienes que irte de tu tierra, de la casa de tus papás, de tus padres, de tu parentela. Vas a irte a otro lugar donde yo te voy a mostrar. Y Dios fue fiel. Desde que Abraham tomó la decisión de salir con toda su familia, Dios estuvo con él y lo cuidó y lo guardó hasta establecerlo en una nueva tierra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? A ver, Israel, tienes que salir de esa tierra de Egipto que no es tuya, porque yo quiero darte una tierra nueva donde fluye leche y miel, donde hay bendición. Sí, vas a tener que conquistarla, pero yo voy a acompañarte en todo el camino. ¿Y no Dios estuvo con ellos durante su andar en el desierto, proveyendo, dándoles seguridad? Cuando Dios a veces recurre a esos empujones en
vida de Jonás aún llegando a Nínive, porque era una tierra donde mataban a el pueblo de Israel. Y Dios no guardó. Entonces, ¿por qué no pensar en ir y tomar la acción ya verdaderamente de ir a ser discípulos, a donde Dios nos está mandando? Y dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestros argumentos, nuestras situaciones, porque si no, Dios va a tener que recurrir a algunas instancias que nos van a llevar a la obligación de tener que movernos. Dios estaría más dispuesto a cuando lo hagamos de manera voluntaria, de manera obediente. Dios también se va a gozar, aunque a veces tenga que empujarnos a hacerlo. Pero su fidelidad y su mano están con nosotros acompañando. Iglesia, creo que está llegando un tiempo así para nuestra iglesia. Y no solamente lo estoy diciendo de manera personal. Y quiero retomar lo que decía David, que le decía la semana pasada o hace 15 días. El reto que nos lanzó de ir a abrir iglesias. Y ponía el ejemplo en Hidalgo, ¿no? Allá en el pueblo de su papá. No somos llamados, hermanos, a vivir en lo local exclusivamente. Lo local nos ayuda para crecer. Lo local nos ayuda a aprender. La iglesia local nos ayuda a madurar. La iglesia local nos enseña a servir. La iglesia local nos ayuda a poner en práctica las cosas que recibimos y aprendemos de Dios. Pero no, y yo se lo he dicho varias veces, no se imagine su vida quedándose aquí para envejecer. No, hermano. Porque estaríamos desobedeciendo lo que Dios estableció, de que el ser vivo y todo lo que Él crea es para moverse. Porque usted y yo somos semillas donde tienen que ser plantadas para dar a otros. Y el único momento en el que nos tenemos que quedar en quietud un ratito es cuando estamos reproduciéndonos, cuando estamos dando fruto, pero de ahí hay que volver a movernos. Porque la bendición de Dios, si se queda guardada, si se queda estancada, se está desperdiciando. ¿Usted cree que la iglesia es una bendición? Es una bendición. Este lugar y todos los que estamos aquí somos una bendición, por supuesto. Pero no hemos sido llamados para permanecer toda nuestra vida hasta hacernos viejititos, inclusive morir aquí por siempre. Un día Dios tiene que movernos otra vez. Y no solamente porque un día lleguemos al punto donde ya no vamos a caber, que a veces regularmente una iglesia local se mueve por eso. Se mueve porque ya no cabe en el lugar donde está. Y pues hay que buscar otro lugar, otro terreno. No, que seamos movidos porque somos una iglesia que obedece la voluntad de Dios. Y si Dios nos dice, necesito moverte, si Dios nos dice, tengo la necesidad de que vayas, tengo la necesidad de enviarte, y usted y yo digamos, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, aquí estoy dispuesto. Señor, pues no sé cómo va a ser, pero si tú me estás diciendo que vaya, tenemos que ser una iglesia obediente a la dirección y al movimiento de Dios. Mire, hay gente que se mueve porque quiere solita. Ay, aquí me gustaría establecer una iglesia donde hay playa bonita. Y nos vamos todos, ¿no? Pero Dios dijo que te vayas a la playa bonita. Mire, en la playa bonita ya hay muchas iglesias. Ya conocemos a varias allá por Cancún, por Playa del Carmen, por Tulum. Gloria a Dios, porque ya hay iglesias allá. Entonces, realmente no necesitamos ir a establecer una iglesia allá, porque ya hay. ¿A dónde tenemos que ir? A donde no hay. Y no con esto no quiero decir que a los lugares feos, no, hermanos. Pueden ser lugares increíbles que nuestros ojos nunca han mirado. Donde hay comidas que nunca hemos comido. Donde hay personas que no hemos tenido la oportunidad de conocer. Donde hay recursos que tal vez aquí no tenemos, pero ya sí existen. Entonces, pensamos algunas cosas de lo que nos llega la información o de lo que investigamos, pero hasta no estar en esos lugares, nos vamos a dar cuenta de las realidades. Sí, sí hay lugares difíciles. Sí, sí hay lugares donde persiguen. Sí, sí hay lugares donde te matan. Pero también en esos lugares hay que establecer el reino de Dios. Si no, ¿en qué momento
que eso se diera, tuvo que haber que tomar la decisión de ir, aunque fuera difícil, aunque fue un reto. A mí me encanta mucho la historia, no recuerdo ahorita el nombre de esos misioneros, pero eran jovencitos, creo que no tenían ni 20 años, y ellos dijeron, había en aquel tiempo, en su época, una isla que era una cárcel, y ahí solamente estaban los presos y los esclavos y bien malos. Entonces estos jóvenes eran ingleses, dijeron, llévenlos presos. ¿Qué tontería ustedes? O sea, primero su pinta de color de piel, o sea, nada que ver. Y porque obviamente era mucha gente de piel negra en ese lugar. Y aparte, ¿cómo que los vamos a llevar presos? No. Y por años estuvieron ellos diciendo, llévenos, queremos ahí. No. Y dijeron, bueno, queremos ir a vivir. No, para que nos lleven un ratito preso. Queremos ir a vivir entre ellos. Y después de muchos trabajos ahí, les concedieron su anhelo. Y muchos de esa isla que eran malos se convirtieron por la decisión de estos jóvenes que decidieron irse a vivir donde nadie quería, porque era un lugar feo, un lugar peligroso. Pero por su valentía y por su decisión, muchos conocieron a Cristo y fueron salvos. ¿Qué les dijo Jesús otra vez a sus discípulos? Y ¿cuál sería el motivo, hermano? Piénselo usted de manera personal. ¿Cuál sería el motivo por el cual usted se movería del lugar donde usted está? Porque realmente no nos gustaría movernos, porque realmente quedarnos en el lugar donde estamos es cómodo. Porque ahí no sufrimos, ahí no padecemos. ¿Cuál sería el motivo o la razón por la cual usted se podría mover de ahí donde está? No orille a Dios a moverlo por obligación. Movámonos por voluntad, por disposición y por obediencia a Jesús. Le dijo, ven y haz discípulos a todas las naciones. Y si eso tiene que representar que salgas de tu calle, que salgas de tu colonia, que salgas de tu municipio, que salgas de tu estado de México querido, que salgas del lugar donde te encuentras, a inclusive que salgamos de nuestro país, México. Hermano, hemos sido llamados y hemos sido creados para propósitos más grandes. No nos quedemos estancados pensando que mi plan, mi propósito mío, lo que yo tengo es lo más grande que yo. Yo le decía a las mujeres en uno de los miércoles, las cosas sobrenaturales y milagrosas de Dios no se ven en la iglesia, no se miran en la iglesia, se miran fuera de la iglesia. ¿Quieres ver enfermos sanarse? Pues ve a donde están los enfermos y ora por ellos. ¿Quieres ver gente transformada, diferente totalmente, siendo sanada y salvada por la obra del Señor? Pues ve a los lugares donde hay gente violenta. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales poderosas de Dios? ¿Cómo libera a gente? ¿O dónde se ven demonios y cómo Dios los vence? Pues ve a donde hay situaciones como estas. Porque mira, aquí gracias a Dios estamos viviendo en santidad. Y aquí no tenemos la oportunidad de darle entrada a Satanás para que haga sus cochinadas. Entonces, estamos tranquilos. ¿Quieres ver esas cosas poderosas de Dios? Ve donde Dios está haciendo los milagros. Y eso es muy bueno. Dios es real, Dios existe. Aún la gente que tuvo que ser movida por obligación en la Biblia, que tuvo que ser movida para salvaguardar su vida. Por ejemplo, tenemos un David que tuvo que huir para salvar su vida porque Saúl lo quería matar. Aún, por ejemplo, tenemos el mismo Moisés cuando mata al egipcio, tuvo que huir de Egipto porque si no lo iban a matar. Tarde que temprano esa gente regresó en victoria. Aún si tuviéramos que salir porque nos vemos en la obligación de irnos, vamos a regresar con gloria. Y no por lo que hayamos construido en el otro lugar, no por lo que hayamos logrado en
Cuando Abraham se fue de su casa y vio en otros lugares, Dios le trajo a su vida abundancia. Y cuando vuelve a regresar a su tierra, era un hombre rico en material, en familia. Si Dios es el que nos mueve, hermanos, vamos a regresar con gloria, en bendición. Acuérdate, la bendición no llega si no hay movimiento. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Moverse. Caminaba de un lugar a otro. Pocas veces se narra en la Biblia que Jesús se quedó, Jesús es que reposó. O sea, era, ok chicos, 2-3 días, una semana y vámonos otra vez. Tenía que moverse para poder alcanzar a los más que pudieran en su tiempo. Se dice que el trayecto que recorrió Jesús en su ministerio en la actualidad se recorre en 2 horas y media en carro. O sea, es una distancia relativamente corta. Con un ancho de 2 horas y media por unas 4 a 5 horas de largo. O sea, desde Galilea, Jerusalén y toda esa región que recorrió Jesús. Pablo se quedó con la esperanza de llegar a Roma. Varios kilómetros. La ventaja con Pablo es que ya no solamente fue a pie, sino que también recurrió al barco y en algunas ocasiones a caballo. Por ahí me decía una de mis hijas, yo quiero recorrer cuánto tiempo se hace de Indios Verdes a la casa, porque por ahí escuchó el testimonio de alguien que ya lo hizo y que le llevó 6 horas. Dice, yo quiero ver si sí hago 6 horas. A ver, inténtalo, a ver qué tal. Pero en su recorrido seguramente va a haber lugares que cuando vamos en el transporte no vemos. No sé si a usted le pasó que cuando va en carro, pues va platicando, o se va durmiendo, o aunque vaya viendo la ventanilla, nada más ve un solo lado, no puede ver los 2 lados. Pero cuando vamos caminando, ¡ay, mira! Aquí hay algo. ¡Ay, mira! Qué lindas quesadillas y se ven bien sabrosas porque está así de gente. Pues nos perdemos de muchas cosas si no recorremos, si no salimos, si no vamos. En el movimiento, hermanos, encontramos propósito. Y la vida que Dios nos ha dado no consiste en vivirla cómodamente. La vida que Dios nos ha dado es para vivirlas con propósito. Si el mismo Jesús dice, en la vida tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Entonces la vida no es para vivirlas cómodamente, decir, pues ya, como una vez una hermana decía, yo me imaginaba mi vejez sentada, creo que una vez se las comenté, sentada en una mecedora y tejiendo, con mi bolita de estambre, así como caricatura o como película, ahí viejita en su mecedora. Conoce de Jesús, dice, qué cortita era mi imaginación, qué chiquitita era mi mentalidad. Y ahora es una mujer que va a escuelas y da conferencias. Es una mujer que habla y va a los hospitales y lleva el evangelio de salvación al enfermo. Es una mujer que su mente chiquita se ha ampliado y ha vivido muchísimas cosas que si se hubiera quedado en la mecedora, se hubiera perdido. ¿Usted quiere perderse de esas cosas? ¿De esas bendiciones? Muévase y póngase de pie. Yo quiero retomar o regresar otra vez, círculo de silencio. Los hermanos decían, hay una capacitación que se da la última semana de julio y la primera de agosto. Vengan. La primera semana es enseñarles cómo se hace y la segunda les toca hacerlo en la práctica en las colonias. Un día, iglesia, de verdad, le hemos comentado esto varias veces. Júntele. Haga un ahorro exclusivo para decir, de eso no toco nada, ni para la medicina que un día me enfermo. Júntele, para que un día como iglesia vayamos. ¿A dónde? No lo sé. No sé a dónde, pero le aseguro que Dios nos va a decir a dónde. Y que como iglesia vayamos a bendecir a otros. Que como iglesia, ¿por qué no vayamos a establecer otra iglesia en otro lugar? Que como iglesia vayamos y experimentemos y veamos con nuestros ojos y escuchemos con nuestros oídos
milagros de Dios. Que juntos podamos tener esa oportunidad de decir, ¡wow! Entonces, ahorita no. Porque a veces se quedan unos porque no pudieron. No, vayamos todos. Hagámonos el propósito de un día, no sé si va a ser el siguiente año, si va a ser en 2 años, si va a ser en 5, no lo sé, hermano. Pero cuando venga Dios y nos haga la pregunta, ¿a qué iglesia voy a enviar? ¿A qué hijos míos voy a enviar? ¿A qué personas voy a pedirles que vayan? Nosotros digamos, juntos, Señor, envíanos a nosotros, estamos listos, henos aquí, nosotros vamos. ¿Estaré listo para ir? Ya tiene conocimiento, ya sabe cosas. Sí, todavía hay mucho por aprender, sígase preparando, siga aprendiendo, no se quede con lo que tiene. Pero usted está listo para ir. Estemos dispuestos con todo lo necesario que se requiere para poder ir. Económicamente, espiritualmente, emocionalmente y con la disposición de decirle, Señor, aquí estoy. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estableciste esta iglesia, Señor. A veces podemos pensar, Señor, que fue a través de otros, a través de las decisiones equivocadas de otros. Pero aún esas decisiones equivocadas, Señor, nos han llevado a estar aquí. Esta iglesia, Señor, se tuvo que mover por las circunstancias dolorosas. Por circunstancias, Señor, que tal vez nadie deseaba, nadie se imaginaba. Pero nos moviste, Señor, porque tú deseas traer bendición a esta iglesia. Y la iglesia, Señor, somos cada uno de los que estamos aquí y aún, Señor, los que faltan por añadirse. Que tu iglesia cristiana, Grupo Vida Nueva Faro, Señor, seamos una iglesia que se sujeta a tu palabra, que obedece tu voz, que hace tu voluntad y que acepta la invitación de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, esta iglesia no la has levantado, no la has llamado, Señor, para arraigarse en un solo lugar. A esta iglesia, Señor, no la has levantado para quedarse inamovible, Señor, en un sitio. A esta iglesia, Señor, la has llamado y la has levantado, Señor, para conquistar el mundo, para llevar tu palabra, Señor, a otros lugares, para ir y llevar tu salvación a los corazones de aquellos, Señor, que están buscando una esperanza, abrazar una fe, conocer a este Dios que nosotros conocemos. Señor, que todos los que estamos aquí, sin importar edad, sean niños, sean jóvenes, adultos, sean hermanos mayores, que no importa, Señor, el sexo, si somos mujeres o si somos hombres, que no importa, Señor, los recursos económicos que tengamos, ni a lo que nos dediquemos, si trabajamos, si estudiamos, Señor, si tenemos mucho económicamente o tenemos poco, que estemos dispuestos a ir. Que cuando tú vengas y nos digas, ¿a quién voy a enviar a este lugar? Alguien en Iglesia Cristiana, Grupo Vida de Nueva Faro, manos levantadas, diciendo, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia. Que tu palabra, Señor, sea una palabra viva en nosotros, Señor. Que el evangelio que hemos creído, el evangelio que conocemos, Señor, sea compartido a través de nuestras vidas hacia otros, Señor. Que no nos conformemos con lo que hemos hecho hasta ahora. Que, Padre, tú nos has dado recursos, talentos, dones, Señor, para poder levantar tu iglesia local, tu iglesia universal, pero también para poderlo, Señor, poner en práctica en aquellos lugares donde necesita la gente conocer de ti y experimentar de ese amor que muchos, Señor, tienen como don. Para que la gente pueda escuchar tu palabra de aquellos que han recibido el don de profecía. Para aquellos, Señor, a quienes les has dado el don de hacer milagros, Señor, lo puedan poner en práctica, Señor, donde hace falta sanidad, liberación, donde hace falta los milagros que tú haces, Jesús.
Padre, que cada talento y que cada don que hemos recibido de ti, sea el de fe, sea el de misericordia, sea el de sabiduría, Señor, cada uno de ellos, Señor, sea puesto en obra, Señor, y que tu bendición nos lleve a movernos y que el movimiento nos lleve a seguir siendo de bendición. Gracias, Señor, te damos. Este es un compromiso que hacemos contigo, Señor, no entre nosotros, no, Señor, ni siquiera con nosotros como pastores, Señor, sino contigo. Henos aquí y envíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga.